Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Si pensabais que lo vuestro con vuestra ex ya estaba pasado, agarraos, porque lo de estos dos es de otro nivel. Resulta que Demet, la reina de las telenovelas turcas, soltó una bomba en una entrevista que ha puesto a todos a temblar, especialmente a Can. ¿Y qué dijo? Pues nada más y nada menos que, ¿quiere ser madre? Sí, habéis oído bien. Demet, que está viviendo su mejor momento, radiante y feliz, soltó eso de que la maternidad es algo que le llama, que le gustaría tener hijos pronto. Y claro, ¿quién es la primera persona que se te viene a la cabeza cuando piensas en Demet y en tener hijos? Pues sí, Can Yaman. El bombón turco, el que conquistó el mundo con su sonrisa y su físico escultural. Lo que yo creo que está pasando es que esto ha pillado a Can totalmente por sorpresa. Acordaos de la relación que tuvieron, era fuego puro. Se les veía súper enamorados, como dos tortolitos que no se soltaban. Las redes sociales se incendiaron con sus fotos, sus viajes, todo era una locura. Y de repente, ¡zas!, rompieron. Nadie entendió muy bien por qué, y eso es lo que más da que pensar, ¿verdad? Ahora, con esta declaración de Demet, todo el mundo empieza a especular. Los fans de Candem están enloquecidos. Están pidiendo a gritos que vuelvan, que se den otra oportunidad, que este es el momento perfecto. Dicen que si Demet quiere ser madre, Can sería un padre increíble. Y no les falta razón, el tío tiene pintaza de ser un papá tierno. Pero, ¿cómo ha reaccionado Can a esto? Pues, aquí viene lo interesante. Al principio, nada. Silencio total. Como si no se hubiera enterado, o como si quisiera pasar del tema. Pero que Can Yaman no es tonto. Sabía que esta noticia iba a explotar. Y para ser honestos, aunque no ha dicho nada directamente, sus últimas publicaciones y sus historias en Instagram dan mucho que pensar. Ha estado subiendo fotos suyas, entrenando a tope como siempre, pero con una mirada, no sé, como más reflexiva. Y luego, de repente, ¡zas! Una foto súper nostálgica de un viaje que hizo con Demet hace tiempo. Un viaje a Roma. ¿Casualidad? Yo digo que no. Para mí, eso es una clara señal. Está recordando los buenos tiempos, está pensando en ella, en lo que tuvieron. Muchos dicen que Can está celoso, que le da rabia que Demet esté hablando de formar una familia sin él. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que Can se dio cuenta del error que cometió al romper con Demet. Quizás la intensidad de su relación, la fama, todo eso le superó. Y ahora, al ver que Demet está en un momento tan serio como el de querer ser madre, se da cuenta de que podría perderla para siempre. Imaginaos la escena: Can recibe la noticia, se queda en shock, y lo primero que hace es ir a su álbum de fotos y encuentra esa imagen de Roma. Es como si el pasado le golpeara en la cara. Está claro que la noticia le ha tocado la fibra sensible. No es solo el hecho de que ella quiera ser madre, sino el hecho de que sea una posibilidad que se aleje cada vez más de él si no hacen algo. Y no solo eso, ¿habéis visto los comentarios en sus últimas fotos? Muchísima gente le está etiquetando en las noticias de Demet, ¿y él ha borrado alguno? No estoy seguro, pero sí que he visto que le han llegado muchísimos mensajes de apoyo y de ánimos para que vuelva con ella. Parece que el público está de su lado, quiere que vuelvan a unirse. Ahora, lo que no sabemos es si Can va a dar el paso. ¿Se armará de valor y la llamará? ¿Le mandará un mensaje privado con un «Oye, que yo también quiero familia contigo»? O quizás la está esperando. A lo mejor está pensando que si Demet está tan decidida, podría ser ella quien le diga algo. ¡Qué tensión! Yo, la verdad, creo que hay una puerta entreabierta. Que el amor que se tenían era muy fuerte, y que a veces las rupturas no son el final, sino un punto y aparte. Demet ha puesto la pelota en el tejado de Can, y él creo que la está mirando fijamente. Bueno, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Can Yaman va a reaccionar de forma contundente? ¿Volverán a estar juntos y cumplirán el sueño de muchos de verlos como padres? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.